esta inauguración de la exhibición virtual Ángela Romera Vera, la primera embajadora argentina. Y bueno, esto va a ser un conversatorio donde vamos a charlar un poco sobre cuál es el rol de la mujer en la diplomacia históricamente y en la actualidad, por eso es que está aquí presente la consejera que ahora mi compañera va a presentar, así que damos inicio a este evento. Bienvenidos a todas y a todos. Presento a la consejera Soledad Capone Uliceaga, diplomática a cargo itinerariamente de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Presta funciones en las embajadas ha prestado funciones en las embajadas de Japón y Australia. En el país ejerció funciones en la Dirección de Organismos Internacionales y en el Gabinete de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Por favor, consejera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos y a todes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Museo de la Diplomacia Argentina por la invitación a participar de este conversatorio y felicitarles por la inauguración de la muestra sobre la embajadora Ángela Romera Vera. Este tipo de iniciativas son muy importantes para recuperar y poner en valor el rol de las mujeres en la diplomacia argentina y reconstruir el camino recorrido con los desafíos y las dificultades que tuvimos y tenemos, y también los avances que hemos logrado a través de los años. Sin duda, muchas cosas han cambiado desde la designación de Ángela Romera Vera como la primera embajadora argentina en 1958. Las mujeres hemos ido aumentando nuestra presencia en la diplomacia argentina. Incluso hemos tenido 2 mujeres que han ocupado el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Desde la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1963, cuando ingresaron que serían las 4 primeras diplomáticas de carrera, han ingresado cada vez más mujeres al ISEN y hoy representamos el 35% del cuerpo diplomático. Esperamos alcanzar el 50% en algún momento de la paridad. El año pasado conformamos la red de diplomáticas argentinas y elaboramos un documento que presentamos al entonces señor canciller con nuestras principales reivindicaciones. Esto fue muy importante porque las mujeres diplomáticas de distintos rangos, con visiones diferentes, con trayectorias diversas, nos reunimos y compartimos nuestras experiencias y las dificultades que enfrentamos en la carrera y logramos acordar un documento que reflejara las reivindicaciones de todas. Algunos de los puntos de ese documento se concretaron. Logramos que se institucionalizara el uso de rangos en femenino, una gran lucha que pudimos conseguir. Recuperamos la dirección de la DIGER y Asuntos de Género, que en este momento estoy a cargo interinamente. Se relanzó el punto focal de género, el FOGENE, y se puso en funcionamiento el Observatorio de Género. Por otro lado, en el marco de la política de transversalización de la perspectiva de género impulsada por el Gobierno Nacional, estamos llevando a cabo la transversalización de la perspectiva de género en toda la política exterior. Ya hemos armado un plan para la transversalización que cuenta con más de 40 acciones. Llevamos la agenda de la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres a todos los foros internacionales. Tenemos la Argentina un papel protagónico en todo lo que sea la promoción de los derechos de las mujeres y diversidades en la esfera internacional. Y en el plano nacional, también desde la Cancillería tenemos acciones dentro del Plan de Igualdad en la Diversidad, en el Plan Nacional por la lucha contra la violencia por motivos de género, que tenemos acciones específicas de la Cancillería para brindar asistencia a las mujeres argentinas víctimas de violencia en el exterior. Todas aquellas acciones relacionadas con la igualdad de género también en la promoción comercial y en los acuerdos comerciales. En ese sentido, quiero destacar que continuamos con la capacidad de todo el personal de la Cancillería prevista por la ley Micaela. La DIGER tiene un rol protagónico en ese sentido, que es un paso fundamental para sensibilizar en materia de género y empezar a desarmar el entramado de desigualdades que aún persiste en todos los ámbitos y en particular en la Cancillería. Esto a nivel interno, ¿no? A nivel interno de la Cancillería, todas estas medidas que estamos tomando para, como dije, para desactivar todas esas culturas que existen en la Cancillería patriarcales.
Hemos avanzado mucho, pero las mujeres seguimos enfrentando obstáculos en la carrera diplomática. Necesitamos seguir trabajando para lograr una mayor presencia de mujeres en lugares de toma de decisiones y al frente de embajadas y consulados, para alcanzar la paridad en los ascensos, en los traslados y en el ingreso al ISEN, y para eliminar los estereotipos de género y los aspectos de la cultura institucional que funcionan como obstáculos para el desarrollo profesional pleno de las mujeres. Es fundamental, y acá me gustaría hacer una aclaración en particular, que tenemos que tener presente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico y que en su artículo 8 establece que los estados deben garantizar a las mujeres la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales, en igualdad de condiciones con los varones y sin discriminación alguna. Es importante que las diplomáticas conozcamos y reivindiquemos este artículo 8 de la CEDAW como nuestro derecho y como una obligación fundamental que el Estado debe cumplir. La diplomacia, como en general el espacio público, fue pensada por y para los varones, y esto, hasta no hace tantos años, significó que las mujeres tuviéramos que masculinizarnos para pertenecer al servicio exterior. Muchas se vieron ante la disyuntiva de tener una carrera profesional exitosa y dejar de lado sus proyectos personales, o tener una familia y resignarse a ocupar puestos de menor responsabilidad o atrasarse en la carrera. Las tareas de cuidado, que recaen mayormente en las mujeres, indefectiblemente nos imponen barreras que en general los varones no experimentan. Hoy creemos que estamos ante un cambio fundamental en este sentido. Las mujeres no queremos pertenecer a cualquier precio, queremos tener carreras exitosas, ocupar cargos de responsabilidad, estar donde se toman las decisiones. Queremos hacer política exterior como mujeres, con todo lo que ello implica. No queremos cambiar para parecernos a los varones y llegar. Queremos que haya condiciones y oportunidades iguales para todos y todas, y eso se logra con políticas y acciones afirmativas, pero también con cambios a nivel de la cultura institucional. Definitivamente estamos encaminadas, pero nos queda mucho trabajo por delante para poder dejar a las futuras generaciones de diplomáticas en nuestra carrera para que sea más igualitaria y diversa, como hicieron con nosotras las pioneras como Ángela Romera Vera, que bueno, hoy vamos a conmemorar todo su recorrido, ¿no? Y que tan agradecidas estamos todas las mujeres que somos diplomáticas hoy en día. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias. Justo tengo una imagen para compartirles, como mencionabas, de la masculinización, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, no sé si ven en pantalla, es la tarjeta personal. Bueno, todavía no estaba la denominación en femenino, así que su tarjeta obviamente era embajador, ¿sí? de la embajadora Ángela Romera Vera. Aquí tenemos algunas fotografías, las voy a dejar de fondo si quieren, mientras el resto de las expositoras charlan. Y tenía, antes de que sigamos con María Celia, una consulta para la consejera. Si ella, cuando inició la carrera diplomática, tenía en mente o conocía quiénes habían sido las primeras mujeres en el ámbito diplomático, y si tenías algún modelo a seguir, o era algo que estaba sin visibilización. Para nada, no estaban visibilizadas para nada. Sí tenía conocimiento de que Ruiz Cheruti había sido la ministra, ¿no? Porque también es más cercana en el tiempo a la edad, digamos, ¿no? Pero sí, no, totalmente invisibilizadas. Inclusive, por eso quise rescatar el artículo 8 de la CEDAW, porque la mayoría de las mujeres diplomáticas desconoce el artículo 8 de la CEDAW. Con lo que ello implica, porque nos da, digamos, nuestro rol tiene jerarquía constitucional. Está reconocido por la Constitución, la CEDAW y el artículo 8, y nuestro rol dentro de la diplomacia, ¿no? Entonces, me parece que el desconocimiento al ingresar la carrera era total. O sea,
Así que con el correr de los años, dentro de la carrera uno va, bueno, una va acercándose a la historia, va acercándose a, digamos, a tener como más conciencia, ¿no?, del rol de las mujeres que ocupamos, y reivindicarlo también, reivindicar nuestro lugar, y porque necesariamente tenemos otra perspectiva, porque somos mujeres y lo vemos desde otro lugar, hasta que no haya una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, vamos a seguir teniendo una diferencia de perspectivas, es inevitable. Y también me gustaría resaltar el enorme sacrificio que hacen las mujeres diplomáticas para llevar adelante la carrera con familias, con o sin familias, no importa, porque el rol de la mujer, tengamos o no tengamos familias, siempre, va a ser siempre diferente mientras vivamos en un mundo patriarcal, ¿no? Donde los hombres tienen un privilegio y eso hay que aceptarlo y hay que verlo así para poder cambiarlo, ¿no? Pero definitivamente, digamos, yo creo que un punto de inflexión también a nivel de sociedad fue con digamos, con el movimiento del Me Too o de Ni Una Menos. Ha sido muy importante también para las mujeres diplomáticas en la carrera. La creación del Ministerio de las Mujeres es sumamente importante porque nos da un espacio, nos da aire. Por eso también se creó la red de diplomáticas, la REDA, porque el momento era ese, ¿no? Había que aprovechar ese momento para visibilizar nuestro lugar y para, digamos, aceptar que tenemos dificultades y que, bueno, que hay que llevarlas adelante y hay que superarlas y que podemos hacerlo también, ¿no? Y de eso da cuenta también de que, digamos, de que hay que seguir insistiendo a las autoridades de que hay que seguir avanzando, que no hay que retroceder, que queremos que haya en un momento alcanzar la paridad en ingreso al ICE, la paridad en los ascensos, la paridad en los traslados, y bueno, y a nivel de representación, el artículo 8, hacer cumplir el artículo 8 de la CEDAW creo que es fundamental para nuestro servicio exterior y para las mujeres diplomáticas de carrera. Así que bueno, esos son mis comentarios, no quiero extenderme más. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, mi compañera va a presentar a la siguiente expositora, María Celia. Doctora María Celia Costa, doctora en Educación, profesora e investigadora universitaria y del nivel superior, titular de las cátedras de Pedagogía y Sociología de la Educación, estuvo al frente del área de Cultura del Gobierno de Santa Fe en 3 gestiones consecutivas, fue representante de la provincia de Santa Fe ante la CONAVIR. Como diputada provincial fue presidenta de la Comisión de Educación y vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación. Autora de diversos libros sobre su especialidad y de artículos en publicaciones académicas nacionales e internacionales. Ha desarrollado también una labor periodística en el campo cultural y educativo. Por su trayectoria en la cultura, recibió el premio Mozarteum Filial Salzburgo. Le cedemos la palabra a María Celia. Fíjate, tenés que habilitarte el micrófono. Ahí está, lo había cerrado para que no haya interferencias. Ahora me escuchan bien. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer muy especialmente a una serie de mujeres que han hecho posible esto que estamos inaugurando hoy, que me trae muy buenas impresiones y recuerdos afectivos, de manera tal que me compromete emocionalmente, además del aspecto intelectual. Quiero agradecerle muchísimo las palabras que nos dedicó la consejera Soledad Capone Ucenga. Quiero destacar el trabajo del equipo del Museo de la Diplomacia Argentina,
la cordialidad, la calidez, la particular disposición de Desiree Shore, al frente de un equipo pequeño pero potente en cuanto a todas las capacidades que tienen. Yo he tenido la posibilidad de compartir con ellas una jornada de trabajo y es verdaderamente conmovedor lo que llevan adelante. Es también una tarea silenciosa y fundamental desde el punto de vista de lo simbólico, que ahora, por ejemplo, en este caso sirve para poner de relieve un tema que una mujer trató incluso digamos, en discusión hace 60 años, no con la misma, sin duda, recepción que lo que el fenómeno tiene ahora en esta contemporaneidad. Quiero agradecerle también muy especialmente a la gente del Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral, a su directora, que es una queridísima amiga con quien venimos trabajando juntas desde hace muchos años, que es la Escarchófolo, y también al equipo magnífico que tiene, junto a Evangelina Andreose, y bueno, el grupo de trabajo del Museo Universitario es excelente, y nos cedieron gran parte del material que hoy se exhibe con un fin específico en esta muestra, que queda habilitada formalmente. Y un agradecimiento particular a la doctora Griselda Tecio, un personaje de enorme relevancia a nivel nacional e internacional, y para los santafesinos, por su trabajo, por su lucha por los derechos humanos, que vamos a tener el placer de escuchar, porque ella fue alumna y amiga personal de la doctora. Ahora sí me voy a concretar brevemente, describir el aporte de la doctora Romera Vera como primera embajadora, primera mujer argentina embajadora. Elegimos justamente esta fecha con Desiree porque el 16 de octubre de 1958 el presidente Frondizi la pone en funciones al frente de la misión permanente en la República de Panamá. Se va a desempeñar en este cargo hasta el 62, oportunidad en que renuncia a raíz del golpe militar. Ángela tenía 46 años cuando llega al cargo. Sin dudas, al presidente Frondizi le impactó su perfil, porque Ángela es una mujer universitaria, es una política activa y es una defensora de los derechos del feminismo. Una posición que toma a un tanto avant la lettre. No quiero dejar de señalar un brevísimo, digamos, una brevísima caracterización del periodo histórico en el que le toca actuar como embajadora y el destino estratégico que le fue asignado, antes de hablar de su acción concreta. Y quiero destacar que el mundo en que le toca actuar a Ángela como diplomática es un mundo que no está interconectado como en la actualidad, de manera tal que el rol diplomático también revestía otras características especiales. Más allá de estas consideraciones que estamos haciendo y de las que pudieran formularse sobre el periodo histórico que vamos a tratar, hay que destacar que estamos en plena Guerra Fría. Frondizi tuvo una posición en la que se abrió al mundo, abrió a la Argentina al mundo, y en especial a América Latina.
celebra acuerdos con la Unión Soviética y paralelamente es el primer presidente argentino que visita los Estados Unidos y que se entrevista con Eisenhower y con Kennedy. Por otro lado, recibe en Buenos Aires a Castro y a Ernesto Guevara, que eran los líderes de la Revolución Cubana que estaba en pleno auge. Hay que tener en cuenta que Panamá en ese momento representa un enclave estratégico, tanto en la relación con los Estados Unidos, que dominaba completamente el canal, y con Cuba por su proximidad geográfica. De hecho, a principios de 1959, más concretamente en abril, un grupo armado cubano desembarca en Panamá. La situación se va a resolver en unos días, pero reclamó una mediación del gobierno argentino. Y Ángela Romera se muestra como una política avanzada en su labor diplomática, una política verdaderamente comprometida y con una gran cintura para manejar estas cuestiones. Durante su gestión como embajadora, yo la caracterizaría, no me voy a detener en actos precisos, porque ustedes pueden consultarlos en el trabajo que acompaña la muestra a modo de catálogo, y lo pueden ir refrendando con los documentos que hemos seleccionado para que queden online. Pero, sin dudas, Ángela lleva la voz universitaria al campo de las relaciones exteriores, impulsa por anticipado el desarrollo de las industrias culturales. En este momento era un concepto que no se tenía, el de las industrias culturales. Ángela lo trabaja especialmente, inclusive va a tener una tarea muy especial de lanzamiento de lo que es la Escuela de Cine de Santa Fe, que en ese momento ella lo había dejado al frente a Fernando Birri, a un joven Fernando Birri, talentosísimo sin dudas, a quien ella quería muchísimo, había sido su alumno en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Litoral en Santa Fe, que había vuelto recién de Italia, y ella lo pone al frente del Instituto de Cine, que empieza a producir un material antropológico de un valor riquísimo, y a partir de las gestiones con Ángela, el instituto adquiere una relevancia internacional porque comienza a fortalecer los intercambios de las producciones del instituto no solamente con Panamá, sino con una serie de países de América Latina. Y no puedo dejar de señalar que fue el nexo de intelectuales argentinos con Panamá y con otros países de América Latina. En esto trabajó con otro gran amigo que tuvo la doctora, que fue Ernesto Sábato, que por otra parte en aquel tiempo ocupó el cargo de director cultural, de asuntos culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y apoyó especialmente una organización defensora de los derechos de la mujer, que fue la Mesa Redonda Panamericana de Mujeres. Postuló la unidad político-jurídica de los países de América Latina. Esto lo comentábamos especialmente con la doctora Tesio, porque de alguna manera también se anticipó a lo que son organizaciones que tenemos hoy, como por ejemplo la del Mercosur. Panamá la condecora con la Orden Vasco Núñez de Balboa, que es la orden más alta en el mérito diplomático que tiene ese país. Y curiosamente, mientras que Panamá la condecora, tiene que regresar a la Argentina, no sin dificultades, por los procesos políticos que estamos viviendo,
y va a retomar sus actividades con, en fin, los problemas histórico-políticos y con los problemas que le acarrea ser mujer. El tema da para investigaciones futuras, pero su condición de mujer se interpone en el, digamos, seguimiento de una actividad política que Ángela estaba dispuesta a desempeñar y que sin duda se ve cooptada por la acción de determinados grupos de poder de raíz patriarcal. Hasta aquí voy a llegar porque no quiero abundar, insisto, en datos que pueden tener mucho más desarrollados en el trabajo escrito para quienes les interese seguir con nuevas investigaciones a las que apuntamos ya desde el libro que escribimos con Estela Escarchópolo, para que sea una especie de plataforma para seguir trabajando este personaje que ofrece aristas muy ricas. Quiero solamente señalar, para cerrar, algunas consideraciones semiológicas de la muestra que decidí y que el equipo del Museo de la Diplomacia Argentina han armado. Las imágenes ofrecen una metalectura que realmente son perlitas. Una es la que señaló Desiree en cuanto a la papelería oficial, todo lo que ello connota, que el cargo estuviera establecido en masculino. Ella era embajador. Recién quiero insistir en subrayarlo porque lo hizo Soledad Capone, pero voy a insistir que recién en 2020, o sea, han pasado 60 años, y recién por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha modificado el uso masculino de los cargos. Otro hallazgo de la muestra es que si se la observa con detenimiento, se ve claramente cómo Ángela se mueve en un mundo de hombres. Las mujeres que vemos, sacando Cecilia Remón, o sea, alguna excepción, son mujeres que están en las reuniones sociales en carácter de esposas. Y finalmente, además de otras cuestiones que podrían apuntarse, ¿no es cierto? Pero no quiero extenderme, me parece todo un hallazgo la, digamos, selección de esa nota periodística de Canal 7, en donde el periodista le dice, entonces, ¿usted cree que la mujer y el hombre tienen la misma capacidad para los cargos? Con una espontaneidad que verdaderamente nos deja impresionados. Y cierro con las palabras de Ángela Romera, que tienen la misma fuerza y la misma validez, siendo que fueron dichas hace más de 6 décadas, y que subrayan lo que hoy acabamos de escuchar de Soledad Capone. Las diferencias son ideológicas, producidas por la organización social. Nada más, los dejo con Griselda Tesio, que me emociona particularmente que esté con nosotros hoy. Muchas gracias, María Celia. En los comentarios dejé el link por si quieren ver la entrevista completa de la cual estaba hablando recién, donde se ve claramente la respuesta y la postura con la que responde Romera Vera, que es increíble. Bueno, ahora mi compañera va a presentar a la doctora Griselda Tesio. Doctora Griselda Tesio, abogada, especialista en ciencias sociales con posgrado en criminología y derecho penal. Se ha desempeñado como profesora de Sociología y de Sociología de la Educación en las Universidades Nacionales del Litoral de Entre Ríos.
En la actualidad, dicta cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Litoral. Fue fiscal federal en el periodo 1984 al 2007. Su trabajo estuvo marcado por una preocupación permanente en la defensa de los derechos humanos. La tarea emprendida como fiscal se caracterizó por la investigación de causas sobre personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Participó en seminarios sobre la administración de justicia en Washington, Madrid y Roma. Vicegobernadora provincia de Santa Fe, mandato 2007-2011, diputada provincial de Santa Fe durante los años 2011-2015, cuenta con numerosas publicaciones y reconocimientos a nivel nacional. La doctora Tessio es una personalidad de relieve en la provincia de Santa Fe, pero además fue alumna y amiga personal de la doctora Romera Vera. Le cedemos la palabra a Griselda. Buenas tardes a todas y a todos. Verdaderamente las últimas palabras de la presentación han sido muy generosas conmigo. Yo no sé si soy una personalidad muy destacada. Lo que puedo decirles sí es que probablemente estuve en el momento indicado y en el lugar indicado para hacer las cosas que hice, que en general no son ejemplares. Yo no me considero una mujer ejemplar. En general, lo único que hice toda mi vida fue cumplir con mi deber. Lo que ocurre que ese tipo de cumplimiento a veces suena un poco anómalo, suena extemporáneo, suena extraño, porque mucha gente no cumple con el deber. Y a los que cumplimos se nos presentan como ejemplaridades. No hay ejemplaridades. Hay mucha disciplina, mucho trabajo, mucha pelea, mucha conciencia. Y gran parte de esto yo creo que lo aprendí de dos personas en mi vida. Por un lado mi padre, y por otro lado también Angelita Romera Vera, que fue mi profesora, una de mis profesoras que más me marcaron, no en la carrera de abogacía, sino en mi primer carrera. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Paraná, cuando Paraná todavía pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral, antes de que se creara la Universidad Nacional de Entre Ríos. Agradezco brevemente, para así entrar en tema, agradezco a la consejera Soledad Capone Huizinga, de la Cancillería y sobre todo de las cuestiones de género que ella se ocupa. Agradezco a Desiree y Susana del Museo de la Diplomacia y agradezco a mi amiga María Celia Costa, que me puso en contacto con todas estas mujeres que han procurado hacer, lograr lo que hoy estamos viviendo. Para ubicarnos en la época, en el contexto en el cual yo me relacioné con Angelita, tengo que hacer un paneo muy breve, autorreferencial. No me gustan las autorreferencialidades. Nunca me presento en ningún tema como un ejemplo autorreferencial. Pero acá no puedo menos que, para que ustedes entiendan algunas cosas, referirme a lo que era la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná en la década del 60. Era una facultad que estaba terminando un plan de estudios que tenía como matriz, que tenía como organización algo bastante parecido al liceo francés, con terminalidades, por más que el liceo francés no era universitario, pero había una matriz ahí genérica que daba vida a eso, con terminalidades en lenguas clásicas. Nosotros teníamos en mi plan de estudios mucha filosofía, 3 materias de latín, 2 materias de griego, que si ustedes me preguntan hoy en día, puedo más o menos y con muchísima dificultad leer algunas pequeñas cosas en latín, pero de griego absolutamente nada, me he olvidado, siendo que el plan que suplanta
a ese plan que ya se estaba extinguiendo. Es un plan de ciencias de la educación tomado de la modernidad en la que entra la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y con un decano reformista y reformador, con un decano que empieza a hablarnos por primera vez de maestrías, de doctorados, y que traía a darnos clases a los mejores profesores de la UBA, de La Plata y de Rosario. También, ¿por qué no?, de Santa Fe. Y ahí aparece Angelita Romera Vera a dictar sociología en una facultad en donde éramos mayoritariamente mujeres, porque, si ustedes lo recuerdan, tradicionalmente la educación es cosa de mujeres. Tanto así que en el siglo XIX hay toda una corriente que después va a influir sobre el normalismo argentino, va a influir sobre lo que llamamos el escolanovismo, que es la corriente de Spranger sobre los valores, en donde equipara a la maestra, a la madre y al sacerdote. Para Angelita Romera Vera, que era una persona que hacía del disenso un eje de su vida, verdaderamente ella se autoproclamaba una campeona del disenso. La docencia no tenía nada que ver ni con la maternidad, ni con las profecías religiosas, sino que era un trabajo consciente, arraigado, responsable, y sobre todo que exigía muchísimo estudio y muchísima responsabilidad. Cuando yo intervengo en la cátedra, no fui directamente alumna de la cátedra porque ya la había cursado con el profesor anterior, pero sí era ayudante alumna primero y ayudante egresada después de la cátedra de ella en Paraná. Cuando se termina ese periodo de Angelita, ella me propone que vaya con ella a la Facultad de Derecho como profesora asociada a su cátedra, pero bueno, esas cuestiones de la burocracia, de la política, esa designación nunca se produjo, pero a mí me quedó el orgullo, podría decir, el halago de haber sido elegida por Angelita en ese cargo al lado de ella. Y lamento no haber podido seguir, porque creo que hubiera aprendido mucho más de ella de lo que aprendí. Si alguien me pregunta si yo pudiera definirla en brevísimas palabras, ¿quién era Angelita Romera Vera? Se me ocurrió pensar casi como un título de una novela de Sándor Márai. Yo creo que la podríamos definir una mujer libre. Eso era la definición más cercana que yo puedo encontrar de Angelita. Y si era una mujer libre, era una mujer digna. Y si era una mujer libre y una mujer digna, era una mujer fuerte, como esas mujeres que canta el Antiguo Testamento, esas que se sentaban a su puerta, a la puerta de su casa, y esas, ¿quién no las querría tener? Ella no desarrollaba sus clases de manera tradicional. Nunca la escuché desplegar un autor, una teoría, un texto en sus clases. Nunca. Absolutamente nunca. Angelita, con intencionalidad, supongo, porque era una mujer harto inteligente, desplegaba lo que Sócrates había inventado hacía tanto tiempo con la mayéutica. Nos descolocaba con preguntas. Entraba al aula, sacaba uno de sus largos y convencidos y consustanciados cigarrillos, porque fumaba muchísimo, y encendiendo ese cigarrillo, aspirando con fruición ese cigarrillo, hacía un silencio en donde no volaba una mosca y planteaba una pregunta que
nos descolocaba a todas. Es decir, yo creo que más que nos descolocaban, nos desconcertaban y también nos irritaban. Porque la pregunta era, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué tiene que ver esta pregunta con el tema que teníamos que tratar hoy? Ustedes se darán cuenta que éramos absolutamente ritualizadas con el tema del desarrollo de una clase en la universidad. Estábamos acostumbradas casi como a la tragedia griega, principio, medio y fin. Entonces, de repente, que entrara una mujer, si bien es cierto que todas éramos hijas de Simone de Beauvoir, todas, verdaderamente todas, y el segundo sexo era nuestro libro de cabecera. Sin embargo, no terminábamos de entender el rupturismo de Angelita. Porque mucho después, cuando la interpelamos preguntándole por qué nos incomodaba de esa manera, Angelita no había leído a Bourdieu todavía, porque Bourdieu recién empezaba a publicar algunos artículos muy pequeños y muy mediocres todavía en Argelia, pero Bourdieu dice, la sociología es una ciencia que incomoda. Yo no sé si Angelita había leído esa frase, creo que no, porque no estaba publicada, pero sí ella, desde la sociología, nos incomodaba, nos dejaba perplejos, no sabíamos qué, nos dejaba sin palabras, literalmente, porque no sabíamos qué era lo que esa profesora, venida de otra ciudad, para mí no era problema porque yo era de la misma ciudad que ella, pero mis compañeras de Paraná no sabían cómo entender ese raro personaje pedagógico que no daba clases, sino que nos acribillaba a preguntas. Muchos años más tarde, las que seguimos, las estudiantes de aquellos 60, que en realidad estábamos haciendo historia sin saberlo, porque estábamos transitando un camino que era el camino de la revolución, no solo de los sectores más postergados en los 60, sino también empezaba la revolución de las mujeres, fundamentalmente con la píldora, ¿verdad? Esa fue el eje de la revolución de los 60. Muchos años más tarde, digo, cuando muchas de nosotras seguimos los pasos de Angelita en la universidad y la docencia, descubrimos que en realidad eso que nos dejaba perpleja, que nos incomodaba, que nos irritaba, lo que ella quería enseñarnos era pensar. Ella después lo confesó. Un texto lo puede entender cualquiera que se ponga 3 o 4 horas por día durante X días, de acuerdo a la dificultad del texto, lo va a poder aprender. Pero a pensar no es tan fácil aprender a pensar. En verdad, a veces no compartíamos las admiraciones de Angelita y se los planteábamos. No compartíamos su admiración por Ortega, calculen, en los años 60, o Zubiri, menos. Nos resultaba tedioso Gurvitch. Después entendimos el esfuerzo que hizo Angelita Romera Vera en traducir el tratado de Gurvitch al español. En verdad, Gurvitch, y lo sigo sosteniendo ahora, después de 50 años de docencia, es tedioso y es complicado. Pero Angelita cada tanto nos enviaba, no lo desarrollaba, pero nos enviaba un capítulo de Gurvitch para que entendiéramos alguna de las cuestiones en las que él establece la estructuración de la sociedad y la desestructuración. Angelita estaba muy preocupada por la época que le tocó vivir de la desestructuración de las sociedades. Sí nos apasionaban sus citas de Unamuno y por supuesto
nos apasionaba a algunas, por lo menos la admiración, el amor de Angelita por Machado y los campos de Soria, de los cuales Machado habla y que ella también conocía. Nunca la escuché vanagloriarse de sus logros, siendo que ustedes habrán escuchado, porque lo expuso María Celia, eran muchos y eran diversos. A los estudiantes nos hablaba de un presente confuso. Estaba anunciando de alguna manera un futuro inmediato convulso y un futuro menos inmediato que nos iba a resultar aterrador. Era escéptica, era una mujer escéptica en su pensamiento, pero nunca nos transmitió sus escepticismos. Era realista, a veces dura, sin atenuantes, pero nos mostraba nuestros propios rostros en un espejo despiadado, pero también a veces cobijaba a sus alumnos como una madre. Yo recuerdo escucharla en la Facultad de Derecho discutir a voz alzada con sus colegas españoles, esos españoles refugiados del triunfo del fascismo en España, del doloroso triunfo del fascismo, y refugiados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral. Ella discutía, había dos españoles y había juntos y había 3 discusiones. Con todos discutía, excepto con alguien que fue su maestro y a quien ella admiraba y respetaba, que era don Luis Jiménez de Súa. Con otro, con el que no discutía, porque lo prohijaba, lo mimaba de alguna manera, lo protegía, era con don Luis de Córdoba y del Amo, un profesor de economía que en verdad era un caballero español parecido al Unamuno, aquel que en la Universidad en Salamanca se enfrentó con Millán de Astray, cuando Millán de Astray dice viva la muerte. Angelita odiaba la necedad, ahí sí, ahí era rotunda, su sarcasmo, su ironía, su desprecio. Odiaba el arribismo, la hipocresía, la estupidez hecha mundo de vida, las corrupciones y los corruptos, porque ella fue siempre leal a sí misma y nunca renunció a lo que creía. Renunció el día que renunció, como lo dijo María Celia, fue porque en realidad no iba a renunciar a lo que ella creía. Fíjense ustedes la paradoja de una renuncia para no renunciar. Entonces, a mi edad, en donde recojo los caminos y las dudas, las soledades y los viejos libros que nos entibian el alma, todavía recuerdo algunas cosas que me dijo, que yo le dije, que nos dijimos. Después la vida nos separó y lo lamento, porque creo, estoy segura, que hasta el final de sus días siguió enseñando a los que más amaba. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Griselda, un placer. Gracias a ustedes. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para las expositoras. Pueden tomar la palabra o lo pueden escribir en el chat. Y también veo que Luisina, que es de la Dirección de Género, de la Mujer, perdón, y de Asuntos de Género,
También puso en el chat la invitación para el seminario hacia una política exterior con perspectiva de género, aporte desde las teorías feministas de las relaciones internacionales, que va a ser, si no me equivoco, sí, el martes que viene, de 9 a 11. Qué bueno. Sí, va a haber varias profesoras, bueno, de las que conozco yo, sé que son todas personalidades de renombre, pero está Mariel Lucero, que en marzo, cuando fue el Día de la Mujer, que hicimos también otro evento, ella estuvo presente. Ha hecho una investigación bastante exhaustiva sobre la historia de las diplomáticas aquí en la Cancillería. Bueno, ¿nadie más tiene una consulta? ¿Nada más? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Bueno. No. Sí, estamos muy agradecidas con las tres. Sí, fue una maravilla. Muchas gracias por su Realmente disfrutable. Gracias a ustedes. Un placer. Va a quedar grabada el Zoom y lo vamos a subir a YouTube, también a Facebook, para que todos los que no estuvieron presentes puedan verlo y nos podamos acordar a futuro de todo lo que nos contaron sobre la primera embajadora argentina. Bueno, les doy las gracias. No sé si quieren decir algo más, algunas palabras finales. Antes de que cierres, te diré, lo que quiero celebrar es que esta muestra y este trabajo inaugure de parte de ustedes un ámbito de investigación para que se sigan llevando a cabo profundizaciones sobre la labor diplomática de las mujeres, que están absolutamente invisibilizadas. Me parece que es un campo interesantísimo para los especialistas, para la gente que está estudiando en la Escuela del Servicio Exterior de la Nación y para la sociología actual. Me parece que es un campo extraordinario y que tiene verdaderamente unas potencialidades enormes, así que felicito al museo de que justamente abra este espacio de trabajo investigativo, porque esa es la labor de los museos. Los museos no son ámbitos donde queda, digamos, tras una vitrina un objeto muerto. La vida justamente de los museos y la riqueza de estas instituciones es de alguna manera hacer un trabajo arqueológico, si se me permite la metáfora, para volver a recuperar voces que tienen una enorme actualidad. Así que bravo por esto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos empezando la investigación porque uno de los problemas principales que tenemos en el museo es que prácticamente todo el material, todas las piezas son de diplomáticos varones. Así que de a poquito nos comunicamos ahora con el hijo de Lila Subirán, que también fue una de las primeras egresadas del ISEN, así que ahora está en Alemania, si no me equivoco el hijo. Dentro de poco nos va a hacer una donación de algunas de las piezas que pertenecieron a su mamá, así que, bueno, hay que darlo a conocer y promocionar el museo y nuestra investigación para que de a poco se vayan acercando, ¿no? Porque no solo están invisibilizadas las primeras mujeres, sino que en la actualidad tampoco, de a poquito estamos abriendo camino para darlas a conocer. Así que bueno, muchas gracias, ahí está el link, veo que Lucina también escribió algo más. Están todas y todos invitados al museo, estamos aquí en el Palacio San Martín, hacemos las visitas guiadas, son martes y jueves a las 11 y a las 16, y van a poder ver esta pequeña exhibición que ya está presente aquí en la Casa 2 del Palacio, con fotografías, y tenemos también una réplica de la condecoración de la Orden de Panamá que fue entregada a la embajadora cuando prestó funciones allí. Bueno, muchas gracias a todas.